Les brindamos caluroso saludo y bienvenida a este su recinto, en el que desarrollaremos un tema de vital importancia para estudiantes de Derecho, abogados litigantes, jueces y pues bajo el tema es titulado La incidencia del Código General del Proceso en la formación de jueces y abogados desde la Corte Suprema de Justicia. Ponencias que van a adelantar los doctores los magistrados de jurisdicción ordinaria, el doctor Marco Antonio Álvarez y el doctor Luis Armando Tolosa Villabón. Para la mayoría de ustedes pues, es reconocido dentro de nuestra alma mater. Para dar inicio a la actividad, entonces el segundo punto es la ponencia desarrollada por el magistrado del titular del Tribunal Superior de Bogotá, ha sido también magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, miembro de la Comisión Redactora del Código General del Proceso y docente de varias universidades, el doctor Marco Antonio Álvarez, para que pido por favor un aplauso. Muy buenas noches para todos y para todas. Mi agradecimiento a la universidad, a sus directivas, a Gustavo Telles, al decano, don Cancino, muy especialmente al señor magistrado de la Corte, Luis Armando Tolosa, por esa generosa invitación, a su colaborador, por esta invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas ideas en torno a uno de los códigos más importantes, estoy hablando solo de Colombia, que puede tener una sociedad. Yo estoy diciendo, no me refiero al Código General del Proceso, me refiero a una sociedad cualquiera que sea. Llamemos a ese código como lo queramos llamar. Los españoles, por ejemplo, lo llaman ley de enjuiciamiento civil. Estoy hablando de los códigos que regulan la manera como las personas acceden a la justicia. No existe ninguna sociedad en toda esta fabulosa tierra que no tenga un código que gobierne los ritos, las metodologías y las maneras para hacer efectivos los derechos. Nosotros los hemos tenido, seguramente los tendremos el día de mañana, estos códigos procesales. Y por eso, gracias a esta generosa invitación, vamos a hablar un poco de ese código general en el que la vida me dio la oportunidad de intervenir, de plasmar algunas ideas, muchas buenas, otras no tantas, seguramente algunas equivocadas. Vamos a empezar con una referencia de un historiador, Yuval Noah. Yuval Noah es un historiador israelí. Repito, es un historiador, tiene un libro maravilloso, se lo recomiendo, se llama De animales a dioses. Y en una parte de ese libro él señala, comparando el éxito que en su momento tuvo Holanda frente al Imperio Español y destacando igualmente las bondades del Imperio Británico a finales del siglo XIX, en las primeras de cambio del siglo XX, e igualmente en lo que hoy sería o es los Estados Unidos, y así muchas sociedades, la alemana. Que el buen éxito de cualquier sociedad está basado en dos pilares esenciales. Hay muchos, hay varios, pero hay dos pilares, dice que es historiador, y lo mismo ustedes lo pueden encontrar en distintos autores, economistas, sociólogos. Esos dos pilares son, primero, el respeto a los derechos ajenos, para lo cual es necesario el imperio de la ley. En una sociedad en el que se respeten los derechos ajenos, se habrá dado el primer paso para el progreso de esa sociedad, de sus miembros, de la comunidad toda. Y el segundo presupuesto básico, casi que complementario, es un sistema de justicia autónomo, independiente, que dé respuestas judiciales oportunas.
que si no se respetaron esos derechos, cualquier persona puede acudir ante un juez, pero no cualquier juez, un juez independiente, formado, que pueda tomar las medidas necesarias para que ese derecho conculcado sea satisfecho. Pero que esas medidas no se tomen en cualquier momento, sino de manera oportuna. ¿Por qué menciono esto? Porque el Código General del Proceso es esa codificación que el legislador colombiano implementó en esta década con el fin de cumplir con esta segunda variable. Variable sin la cual nosotros los colombianos jamás podremos salir de donde estamos. No es que estemos terriblemente mal, nosotros los colombianos somos muy pesimistas, nos autoflagelamos, creemos que somos, que Dios hizo algo bueno y nos hizo a nosotros malos. No, y eso no es cierto. Nosotros somos una sociedad fabulosa, de gente maravillosa, pero tenemos inconvenientes y tenemos problemas, y uno de esos problemas, hay que reconocerlo, yo pertenezco a la rama judicial, es que el sistema de justicia presenta muchas debilidades, flaquezas. Si yo en este momento les preguntara a ustedes, vamos a hacer ese sondeo de opinión aquí, por favor levanten la mano, sí, muy sinceramente, como yo no los conozco, tranquilos, no hay ningún problema. Por favor, muy sinceramente, levanten la mano los que creen firmemente en sus jueces. ¡Qué berraquera de jueces que tenemos en Colombia! Que lo cuente. Y así es la sociedad. Pero voy a hacerles otra pregunta. Por favor, la van a responder también muy sinceramente. Por favor, levanten la mano aquellos que en general creen en la acción de tutela. ¿Creen que en general la acción de tutela le ha servido a la gente? Que en general la acción de tutela le ha servido para garantizar derechos a la salud, la petición, la pensión, muchos más. A todos aquellos que levantaron la mano y a los que no les digo, ¿cómo son las cosas? Cuando son del alma, decía Federico García. ¿Y quién hace la tutela? Los jueces. No son acaso los jueces los que dictan la sentencia de tutela, no son los jueces los que protegen el derecho de petición, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, el derecho a que no se discrimine en las aulas universitarias y en los colegios, que porque llevo el pelo largo, el cabello rojo, en fin, ¿ah? Pero sí es cierto, nosotros en Colombia tenemos, hay que decirlo, tenemos flaquezas sensibles en el sistema de justicia. La gran apuesta que ha hecho Colombia en la última década apenas fue: vamos a expedir un código que procure que las personas tengan tutela jurisdiccional efectiva. Es decir, que si a alguien se le vulneró un derecho, pueda ir a tu juez y decirle, como uno le decía a la mamá, mire que él me pegó, mire que él no me paga, mire que él no me devuelve mi inmueble, mire que esto, que lo otro, mire que yo me quiero divorciar porque, ¿cierto? Y que ese juez tramite rápidamente un proceso y resuelva de manera oportuna. Por eso el Código General del Proceso es tan importante. El otro día en Twitter mencionaba que la Constitución es una ley muy importante. Es muy importante. Más importante. Pero hay dos códigos que son más transversales para una sociedad. Esos códigos son el Código Civil y los códigos procesales. Porque el Código Civil les dice a ustedes cómo te casas, cómo te divorcias, que si el arrendamiento, que si la venta, que si el mandato, que si les gobierna la vida cotidiana, la rutina. Cuando ustedes van y compran un cigarrillo, un dulce, todo eso lo gobierna ¿quién? El Código Civil. Cuando se matriculan en las universidades, ¿dónde está el mandato de todos? En el Código Civil, en el Código de Comercio, en los códigos de derecho privado. No es que yo le esté echando vainas a los penalistas, que yo sé que hay muchos aquí que quieren ser penalistas. Yo siempre he dicho que el que pasó por una universidad y no quiso ser penalista, entonces es que no pasó por la universidad. Claro, no, eso es bueno. Pero
Ya con el tiempo uno se da cuenta que es mejor dedicarse al derecho de la civilización. Penalistas me perdonarán. Pero bueno, ¿cuáles son las bases de ese Código General para obtener tutela jurisdiccional efectiva y oportuna? Lo primero es hacer visibles a los jueces. En general, que Colombia tenga un sistema de justicia transparente, visible. Es decir, que la persona vea a su juez, que conozca a su juez, que pueda hablarle a su juez. Nosotros venimos de un sistema epistolar, un sistema lleno de intermediarios. Era un sistema donde el abogado le daba el secretario le daba el mensajero lo llevaba, lo entregaba al notificador, se lo pasaba al secretario, se lo pasaba al sustanciador, se lo pasaba al juez y se regresa. El juez le pasaba al sustanciador, se lo pasaba al secretario, el notificador, al patinador. Ese era nuestro sistema judicial. Era memorial va, memorial viene. Era un sistema lleno de intermediarios. Uno decía, ¿qué juez es el ciudadano? No sé. ¿Por qué no lo sabe? Pues porque nunca lo ve. ¿Cómo se comunicaban las partes con el juez? Por escritos rimbombantes, largos. ¿Qué dijo el Código General del Proceso? En adelante vamos a hacer actuaciones orales y públicas. Y por consiguiente, todos los jueces tienen que presidir las audiencias. Por primera vez en la historia de Colombia, todos los jueces presiden las audiencias. Y los abogados, las partes, fueron autorizadas para decirle a, digamos, a quienes estén ahí, si el juez no está presente, decir, ¿dónde está el juez? No, que el doctor ya viene, entonces no hay audiencia. Y si se actúa, eso es nulo, eso es inválido. Pero además el código dijo, no nos vamos a contentar con que el juez sea visible, con que el juez actúe de frente a las personas, sino que vamos a permitirle a los abogados, pero principalmente a las partes mismas, que le hablen directamente al juez. Entonces, por eso se materializó de manera diferente esa porción del derecho al debido proceso que se llama el derecho a ser oído. Porque el derecho a ser oído en procesos orales y por audiencia significa que la parte directamente puede hablarle a su juez sin el abogado como intermediario. Por eso, el interrogatorio, lo que se conocía como interrogatorio de parte, la declaración de parte se volvió obligatoria, que el juez tiene que garantizar ese derecho a ser oído. Y por eso entonces las partes se pueden interrogar recíprocamente, para que a partir de esas declaraciones el juez forme conocimiento, porque el primer conocedor de lo que pasó en su caso, ¿quién es? Pues yo, la parte. Y por eso el código tuvo que romper paradigmas. Ustedes tienen una gran ventaja sobre nosotros. Es que ustedes están formándose como abogados. Nosotros ya tenemos taras, prejuicios, tenemos una formación que recibimos y ahora nos dicen, no, ahora tiene que manejar otro código. Y es humano, es normal que nos cueste trabajo cambiar. Yo siempre pongo el ejemplo, incluso si quieren, háganlo ustedes en su casa, los que tengan pareja o pareja, no importa la modalidad. Un día de estos, acuéstense en el lado de la cama en el que se acuesta usualmente su pareja. Les aseguro que se arma troya. Corras. No, yo quiero dormir esta vez acá. ¿Estás loco? ¿Estás loca? Sobre todo si es la cama, ¿no? No, córrase. Y si por alguna razón duerme en el otro lado, ¿sí ven, hija? No pude dormir anoche por culpa suya. Porque cada uno ya tiene su ladito. Pues el Código General del Proceso cambia esos paradigmas y le dice a todos, oiga, o cambia o cambia. Ustedes por eso tienen esa gran ventaja. Por ejemplo, a veces digo, ¿ustedes sabían que el Código General del Proceso acabó con las llamadas inhabilidades por credibilidad? Entonces muchos se ponen, acuden al Código de Proceso Civil, ¿dónde están las inhabilidades
credibilidad que acabó el Código General del Proceso. Es más, ¿dónde dice el Código General del Proceso que acabó con las inhabilidades por credibilidad? No lo encuentran, porque así no obra la ley. El legislador tiene un lenguaje diferente de la jurisprudencia y de la doctrina. Pero ciertamente el Código eliminó las inhabilidades por credibilidad. En el Código de Proceso Civil subsistían dos. Era la de los niños, niñas y adolescentes menores de 12 años. El Código de Proceso Civil decía no se les recibirá declaración. Esa era una inhabilidad por credibilidad. No los escuchen, pues ni siquiera los escuchen. ¿Y por qué por credibilidad? Porque se partía de un prejuicio. A los niños no hay que creerles. El código dijo, no, reciban la declaración a todo niño, niña, adolescente, simplemente no le tomen juramento. Y la otra inhabilidad por credibilidad era la declaración de la propia parte. En el Código de Proceso Civil, si el demandante quería hablarle al juez, el juez le decía, calla, no seas atrevido. Hablarás si tu contraparte quiere. ¿Y por qué el legislador partía de esa base? Por un prejuicio. A la propia parte no hay que creerle porque él va a hablar a favor de sí mismo. Y como dice la canción, ¿qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene que yo hable bien de mí mismo? ¿Qué de malo tiene que yo dé la versión que yo creo que fue lo que sucedió? Claro, me puede favorecer a mí. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el juez frente a esa versión positiva? Valorarla. Eso le dijo el Código General. Entonces, tenemos un código que rompe paradigmas, tenemos un código que instrumenta la oralidad para hacer más visibles y transparentes a los jueces, la actuación de los jueces, lo que implica un reto enorme para las escuelas de derecho. Pero enorme. Es más, yo les voy a dar un consejo atrevido. Si ustedes quieren formarse para los nuevos sistemas procesales, porque el único que establece oralidad no es el Código Penal, el Código Penal, el régimen disciplinario, el Estatuto Laboral tiene oralidad. No le pidan consejo, lo digo con el mayor de los respetos, a quienes vienen del viejo sistema. En general. ¿Por qué? Porque vienen enseñados con otras metodologías, con otra manera de pensar. ¿Cuántos de ustedes han ido a audiencias? Bien. Ahora les pregunto, ¿y cuántos de los que han ido a audiencia han visto que los abogados leen? Casi todos. Y si ustedes pasan y le dicen, no, doctor, usted no puede, le quitan el memorial, el papel, lo que lleva, ¿en qué queda la hoja? Un poco perdido. El abogado en proceso de oral por audiencias es un abogado diferente. No es el abogado tribuno que va allá como si estuviera en la plaza pública. No. Porque la argumentación oral también tiene unas reglas. Miren, yo les voy a compartir. Cuando hacemos audiencias en el tribunal, llegan abogados y abogadas. La ley dice que tienen 20 minutos. Pero es tan evidente la preparación de la audiencia, cómo prepararon su discurso oral, que les aseguro, del minuto 1 al minuto 20 no hablaron carrera. Cada palabra es precisa. Cada argumento responde a una idea previamente establecida que consideró ese abogado importante para el éxito de su apelación o de su réplica. Por eso es que una audiencia yo voy a hablar tranquilo, tú no hablas. No, la argumentación oral exige formación. Presentarse en una audiencia exige destrezas, desarrollo de habilidades. Me hace recordar lo que decían los griegos. Todo abogado debe ser un buen actor, un filósofo y un poeta. Un actor para impresionar, un filósofo para convencer y un poeta para conmover. Voy a hacer otra vez el sondeo. ¿Se sienten preparados? Bien. Entre otros, y lo felicito porque un abogado tiene que tener convicción. Que lo recibimos, ¿está muy bien? Tenemos todos y cada uno de nosotros que generar ¿qué? Autoestima. ¿En qué? No a partir del ego,
sino a partir de la formación que recibimos y la formación que nosotros mismos hemos complementado. Recuerdo hace muchos años, cuando trabajaba en una entidad, cuando empecé a trabajar, al que me entrevistó le dije, bueno, ¿y por qué te contrató? Yo creí que iba a decir, no, esto es un muy buen abogado, esto es una cosa maravillosa, ¿no? Digo, no, por una razón, porque yo siempre he creído que un buen abogado es aquel que no se pone rojo cuando la contraparte le habla. Si yo estuviera discutiendo con la doctora un caso y le digo, mire, es que 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 son 6, y ella me está queriendo mostrar que 2 y 2 son 5, 5 y 3 son 9, pues, no sé. Entonces, oralidad es transparencia, es visibilidad, exigen nuevos abogados, una nueva forma de acercarnos a las instituciones. Pero oralidad también significa otra cosa vital que tampoco hemos entendido cabalmente. La oralidad implica empoderamiento de las partes y de los abogados. Recuerden que el proceso judicial responde a un derecho humano. Cuando ustedes estudian procesos, están estudiando derechos humanos. Y resulta que el debido proceso es el derecho humano que le permite a los ciudadanos enfrentarse al poder. Es una manera de decirle a cualquier actor que pretenda abusar del poder, decirle, estate quieto, yo tengo derecho a un debido proceso. Que si ustedes están en su casa y viene un agente de policía y dice, voy a entrar, ¿tienes orden judicial? No, estate quieto. ¿Por qué? Porque eso es propio del debido proceso. Que si mi arrendador me quiere sacar a las buenas o a las malas o como quiera que quiera, yo le puedo decir, no, ¿qué? Debido proceso. Pero al mismo tiempo, ¿el debido proceso qué es? Es una garantía frente a la actuación del propio juez. Entonces, puesto el juez en audiencia, presidiendo audiencia, el código dota a los abogados de una serie de facultades, de prerrogativas, para que en ese escenario de la audiencia se limite el ejercicio del poder por ese que es el encargado de dirimir el conflicto, porque él no puede dirimir el conflicto de cualquier manera. Tiene que hacerlo con respeto del debido proceso. Ya lo decía Gaitán hace muchos años. Decía, el que dicte una sentencia sin oír la parte opuesta, aunque sentencia lo justo, es injusta la sentencia. Entonces el código establece una serie de garantías, de facultades, para que los abogados puedan ejercer sus derechos, que no pueden ser, por supuesto, desconocidos por los juzgadores. Pero el código además dijo, vamos a procurar que la justicia sea oportuna. Entonces dijo, voy a fijar un plazo de duración. Los procesos van a tener un plazo de duración. El tema del plazo de duración ha sido muy controvertido. En Colombia los procesos duraban 10, 12, 15 años. ¿Eso nos parecía justicia? Pues yo creo que no. ¿Pero por qué es importante que exista un plazo de duración? Porque es que derecho que no se satisface a tiempo se dirige como derecho. Justicia tardía no es justicia, lo han dicho muchos. Es que de la decisión judicial depende la vida de la gente. Tenemos que comenzar a dimensionar eso, doctor Tolosa. ¿Puedo poner un ejemplo con usted con el debido respeto? Vamos a suponer que la doctora y yo éramos marido y mujer y ella se quiere divorciar. ¿Por qué? Yo respeto porque quiere armar vida con él. Entonces ella le va a poder un abogado iniciar el proceso de divorcio. 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 7. Y él diciéndole, bueno, mija, entonces, ¿cuándo estamos a organizarnos en serio? No, es que yo no me puedo casar con usted porque yo estoy casado, o viceversa. Pues, ¿qué culpa tengo yo allá, doctores, que está que no, todavía no? O ese niño, o
O ese niño que busca papá. Oiga, papá, diga que usted es un papá mío. 2 años, 5 años, la primera instancia. Apelo. 5 años, la segunda instancia. Casación, en el efecto suspensivo. A los 15 años le dicen, ¿sabe que sí? Este señor es su papá. ¿Qué se llama aquí? ¿Se llama aquí? Y así, aquel al que no le pagan una letra, aquel que no le pagan un crédito, aquel que no le devuelven ese inmueble de que es dueño porque alguien lo tiene en posesión, o aquel que tiene la posesión y tiene suficiente tiempo para usufructuar, pero que le dicen, no, espere. Toda su vida en función de cuándo le van a responder. Por eso entonces el código se comprometió con un plazo de duración y le dijo a los jueces, a fallar en 1 año en primera instancia, 6 meses en segunda instancia, prorrogables en ambos casos por 6 meses más. Y gracias a la postura que ha asumido la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, en la que le ha reiterado a los jueces, o cumplen, hay que decirlo, en general, en líneas generales, los jueces están cumpliendo. Hoy les tengo la buena nueva. Ya no se puede decir que la vida útil de un abogado son 2 ordinarios. Ya no se puede. Si algún profesor en clase trata de hacer un chiste y dice, no, es que la vida útil de un abogado son 2, 3 ordinarios, díganle, doctor, cambie el chiste. Porque no es cierto. Los procesos están demorando. Ojo, en las 2 instancias, un promedio de entre 18 meses y 2 años. En las 2 instancias, ¡wow! ¿Quién lo creyera? ¿En serio? Comiencen a creer, hombres de poca fe. Y con eso termino la presentación breve, ojalá pueda volver y compartir con ustedes. Hace muchos años un profesor de la Universidad de Eton College en Inglaterra dijo, ¿por qué venimos a una gran universidad? Piensen, a una gran universidad no se viene por los conocimientos que se adquieren, porque cualquier persona con un grado cierto de instrucción puede acercarse a los libros, a las conferencias y adquirir un número de conocimientos, un determinado grupo de conocimientos. A una universidad venimos para aprender a escuchar, para aprender a exponer argumentos de manera decente, razonable. Venimos a una gran universidad para poder discutir en términos civilizados. Pero sobre todo, venimos a una universidad a aprender a conocernos a sí mismos. Muy amable, muchas gracias. Doctor Marco Antonio, muchísimas gracias por su excelente ponencia. Preguntas, tenemos 5 preguntas para cada una. ¿Alguien más? Listo. Entonces, tenemos una pregunta, doctor, para que por favor. ¿Viene a sacar y la revisa o? Para que quede ahí. Buenas noches. Magistrado, buenas noches. Quiero hacer una pregunta. En esta universidad, algunos estudiantes han estado en la labor de hacer estudios y proyección de la construcción estructural de un código procesal constitucional. Ya que conozco que usted es parte del comité redactor del Código General del Proceso, quería preguntarle cuál es su opinión acerca de estructurar de una manera más formal un Código Procesal Constitucional. Muchas gracias. Clarísimo, no estoy de acuerdo. Las instituciones procesales en general son las mismas sin miramiento en la jurisdicción o en la especialidad. Por ejemplo, la teoría de acción, la teoría de la contradicción.
los medios de impugnación. Eso es lo mismo en civil, en penal, en laboral, en contencioso, es lo mismo. ¿Qué cambia a veces? La manera como se ejerce aquí o allá. Entonces, si de lo que se trata es de construir un código procesal constitucional para decir cuáles son los requisitos de la demanda o el espacio de intervenciones ciudadanas, o en qué eventos habría una audiencia, y en qué momento se dicta la sentencia, o cuáles son los ritos de la sentencia, ya no sería un código procesal. Porque eso más atiende es a ritología, a procedimentalismo. Pero lo que es esencial de todos los códigos, todos lo comparten. Si ustedes comparan el código contencioso administrativo, el procedimiento del CEPACA, el CEPACA, el código laboral, el código general del proceso, todos tienen las mismas instituciones, solo que las regulan de alguna manera. O sea, yo soy amigo de un solo código, de un código que le permita al ciudadano acceder más fácilmente a la justicia, sin tantos códigos que le digan aquí haga lo de A, aquí B, aquí C, aquí D. Bueno, pues teníamos una sola pregunta, pero por favor, solamente esta y continuamos con el doctor administrador. Buenas noches. Por lo que explica con usted, yo recuerdo que cuando estaban haciendo el proyecto del Código General del Proceso, estaban queriendo implementar pues, que los emplazamientos no fueran por los medios conocidos, ¿no? Ni tanto televisión ni radio, puesto que pues, es obvio que uno el domingo no se va a poner a mirar los emplazamientos del periódico El Tiempo. ¿Por qué se dejó ese acápite como tal en el Código General del Proceso si lo que queríamos era que efectivamente los medios no tuvieran como una injerencia tan positiva en las decisiones judiciales? Y qué pena, yo hago parte del Centro de Investigación del Profe René. Yo creo que sí es necesario un código procesal constitucional, porque si tenemos una constitución que debe ser derecho vivo y no se está haciendo material, no se está haciendo real, y tenemos más o menos 16 acciones constitucionales que no tienen una reglamentación real. Usted me está diciendo son ritos, efectivamente, no están los ritos y están regados en muchos lados. Entonces no hay una unificación clara. Y si usted me está diciendo que queremos unificación, pero ni siquiera sé cómo llegar a la tutela porque hay 20 leyes que me regulan la tutela, ¿cómo es posible eso? ¿No cree que sería como fundamentado en la necesidad de, en principio, todos los jueces son constitucionales, ¿cierto? Pero no existe un tribunal constitucional. ¿Y cuáles son las funciones de la Corte Constitucional? ¿Existen en realidad varias funciones? Es una corte de adorno. Entonces yo la verdad, para mí personalmente, qué pena con su merced, sí es necesario. Y que, y ahí la pregunta. No, está bien, esa es la idea. Existe controversia. Es que, digamos, del ejercicio de la dialéctica surge la construcción colectiva de conocimiento. Por eso son buenos estos escenarios. A ver, ojalá pudiéramos venir un día de Rosa, que él, yo sé que es muy conocedor de ese tema, del tema de tecnología. Miren, si mucha gente está asustada por el proceso oral y por audiencias, permítanme que sea tan básico. No saben lo que les corre pierna arriba cuando se implemente el proceso electrónico y la litigación en línea que ya están regulados en el Código General. Ya están, es más, la tecnología existe. Oh, pero ¿por qué el código no hizo ese tránsito ya radical y definitivo? Por una cosa que es muy nuestra. Colombia es un país inmenso. Ustedes no saben lo inmenso que es Colombia. A veces no nos damos cuenta. Tenemos un mapita, no, esto es muy grande, créanme. Esto es muy grande. Pero además es un país tremendamente diverso, que es una riqueza que tenemos nosotros. Pero adicionalmente es un país con unas desigualdades impresionantes. Entonces hay muchísimas zonas del país a donde no llega internet, donde no hay acceso a una app o personas que tienen un smartphone. Entonces el código tenía que reparar en esos dos grupos poblacionales, en los distintos territorios, de decir, oiga, vamos a seguir leyendo el periódico, hay que seguir escuchando la radio, porque hay muchas personas, créanme, hay muchísimas personas que manejan eso. Claro, hay personas que manejan apps, smartphones, etc. Entonces los códigos hay que hacerlos
aterrizados. Hay que soñar, pero para que los sueños se hagan realidad hay que tener los pies en la tierra. Continuando con el ciclo, a continuación el doctor Luis Armando Tolosa Villabona, ustedes lo conocen la mayoría, abogado, licenciado en educación, filosofía y letras, especialista en derecho comercial, derecho económico privado, derecho público, derecho procesal constitucional, derecho penal, criminología, entre otras. Y en este momento pues es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Le damos por favor la bienvenida con un aplauso, doctor. Para mí es satisfactorio estar aquí viendo caras que han sido alumnos en esta corporación, y para quienes les tengo un gran aprecio, y por supuesto aquí a toda la gente que promueve esta escuela de pensamiento del derecho. Quiero nuevamente aquí reiterar que agradecer al fundador que no está presente, a Gustavo Telles Riani, sí, muy generoso con todos ustedes, con nosotros y con la ciudadanía colombiana, con los campesinos, con los trabajadores, porque fundamentalmente somos una universidad de trabajadores que estamos labrando futuro, una universidad de quienes queremos conquistar un futuro mejor. Señor rector Gustavo Telles Fandiño, y por supuesto al doctor Cancino. El tema que ha programado aquí la universidad me parece bastante importante, y queremos impulsar estos escenarios. Pues son muy importantes, y debatir con algunas personas sobre el particular. Quiero, antes de iniciar, un poco complementar, y me alegra que hayan propuesto el tema del código. Si se puede o no construir un código especial para el derecho procesal constitucional. Pero yo quiero, antes de exponer algunas ideas básicas del Código General del Proceso y de lo importante que es, y la ruptura epistemológica que significa para nosotros como de lo jurídico, ¿sí?, frente a todo el ordenamiento procesal. Mire, realmente yo comparto la opinión del profesor y del magistrado Marco Antonio, porque es un tema de justicia. Mire que este código, ¿por qué se llama General del Proceso? Se llama Código General del Proceso porque invitaron a todas las personas de las especialidades, sobre todo administrativa, laboral. Entonces nosotros somos muy engreídos. Nosotros pensamos en enredar a la ciudadanía. Bastaba únicamente el artículo 8º de la Convención Americana. Y podríamos, con fundamento en el artículo 8º de la Convención Americana, pedir la inconvencionalidad o inconstitucionalidad de todos los códigos. Lo que tenemos que apostar es por un proceso ligero, rápido, sencillo, donde copiemos pruebas, tengamos un tiempo para copiar las pruebas, que presentemos la demanda, y eso se puede aplicar. Por ejemplo, en la denuncia lo que hace el fiscal es reunir material para formular la imputación, luego la acusación. Ese mismo, el sistema adversarial toma justamente el sistema civil, que es eminentemente un proceso dispositivo, un proceso de partes, por eso adversarial de partes. Es decir, se puede unificar. A mí me parece que son increíbles, sobre todo en esta propuesta del Código General, porque estando allí se retiraron, no, es que aquí falta este término, es que por aquí debe pasar este ángel, aquí falta por el ojo de esta aguja resolver esta nimiedad, esta excepción. Mira, es que tenemos una especialidad. Yo creo que la ciudadanía, para que haya justicia pronta, sin dilación, en el artículo 8º, a copiar pruebas, presentamos la acusación frente al tema, frente al demandado, frente al acusado, le vamos a dar no 10 días, le vamos a dar un mes, un tema amplio, para que recopile las pruebas, para que busque sus dictámenes y vaya al juicio. El juez, cuando queda trabada la relación procesal que están las partes, sanea el proceso y nos vamos a las audiencias del 371, 372, o en fin, como se le quiera llamar. Una audiencia donde se evacúa y usted ve al juez y el juez dicta la providencia allí y allí se interpone el recurso.
O sea, crear el problema que tenemos los abogados es que nosotros armamos un tinglado para enredar a la ciudadanía y el Estado también en las licitaciones. Entonces, tenemos que hacer un código transparente de fácil acceso a la ciudadanía para que conozcamos pronta y cumplidamente los derechos de la ciudadanía, observando el debido proceso. En lo disciplinario, en todo podemos apostar, porque eso significa transparencia, eso significa anticorrupción, ver el juez que resuelva prontamente y no en 20 años. Bien, aquí el Código General del Proceso lleva ese nombre por ese motivo, porque quería regular esos aspectos, pero es una tarea, creo, que debemos construir desde la universidad, de apostar a construir un código único del proceso. Y, por ejemplo, un tema que no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el juez especializado en lo constitucional. ¿Por qué motivo? Porque significaría que el juez penal, entonces no es constitucional, no podría resolver. Y lo que necesitamos es que en América Latina el juez, todos los jueces laborales, civiles, penales, la ciudadanía se apropie de la Constitución, haga valer la Constitución en el proceso, ¿sí? Que en todos los procesos, por ejemplo, para disminuir la litigiosidad de tutelas por vías de hecho, la tutela es necesaria, pero cuando se trata del proceso, para que no lo enreden, el juez tiene que tener un control constitucional en todo proceso previo a la decisión. Y entonces lo que vamos a pedir tutelas contra sentencias. En fin, es otro tema para discutir. Claro, el tema del Código General del Proceso amerita un debate fuerte. Yo creo que aquí podremos hacer algunos debates, invitar a algunos profesores, podemos invitar profesores, estudiantes, porque es muy importante. Yo creo que quiero proponerle yo vengo trabajando aquí en esta facultad desde el primer día de clase, cuando el primer día que se abrió. Queremos proponer aquí una cátedra abierta, una cátedra Gustavo Telles Riaño, porque pues, es un hombre que su esfuerzo a través de ustedes y a través de los docentes procura formarnos, procura llevar la educación a la ciudadanía, porque nosotros no podemos ir a una universidad pública, la pagamos nosotros. Yo les explicaba ayer a nuestros estudiantes, ¿sí? En obligaciones, no podemos ir porque no tenemos quien nos subvencione, quien nos pague el arriendo, ¿no? Yo tengo que trabajar, tengo que venir en la noche, y eso en una universidad pública. Si no lo podemos hacer, tenemos ese problema, la universidad tiene que ser gratuita, el colegio tiene que ser gratuito para todos, pero tenemos que acudir a la universidad privada, y la universidad privada pues, nos ofrece matrículas de 20, 15 millones. ¿Cuánto vale un estudiante en una universidad pública? Bien, vamos al punto. Voy a tocar algunos temas nodales del Código General del Proceso. La propuesta es hacer un código único, y por eso me parece parto de ese punto, y hay que debatir la creación para efectos de la transparencia y la materialización del derecho. Si se justifica o no tener un código único para absolutamente todo, ¿sí? Eso significa economía, transparencia. Ese tema es para discutir. ¿Qué trae el Código General del Proceso? A mí me parece que, como decía, una ruptura epistemológica. Epistemológica, como explicaba el profesor Marco Antonio, porque la justicia y el ciudadano se acercan, y la justicia, los jueces, la rama jurisdiccional, ¿sí? Y el abogado se encuentran y abren una bisagra ante la ineptitud del Estado a través de los otros poderes para reclamar y para que materialice el derecho. Bien, tenemos unos textos, por ejemplo, el tema del acceso a la justicia, varios, el proceso oral, que es para discutirlo, por ejemplo, el juez, si no está presente, si el juez que oye mi alegato, el principio de la oralidad, ¿sí? No es el que falla, pues queda el proceso viciado en nulidad. O sea, el derecho a ser oído del ciudadano, el derecho a discutir ante él, el principio 3. Hay un principio que quiero explicar aquí, que me parece relevante, el principio de legalidad, que está en el artículo 7, y sobre todo quiero referirme al inciso 2, que dice, cuando el juez, el principio de legalidad quiere decir que el juez está sujeto al imperio de la Constitución, de los tratados, del bloque de constitucionalidad que tenemos que manejarlo, a la ley, ¿sí? Y continúa aquí, ¿sí? Deberán tener en cuenta además la equidad, ¿sí? La costumbre, la jurisprudencia, y en el segundo inciso, cuando el juez sea parte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente
los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera, procederán cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos. Bien, este inciso me parece fundamental, esta parte, sí, está hablando aquí de la doctrina probable. Y quiero señalar una idea de lo que significa la doctrina probable, de mirar algunos textos relevantes, ¿sí? Porque el Código General del Proceso podríamos hablar de muchas cuestiones. Mire, ¿qué significa la doctrina probable? Para hablar de la doctrina probable tenemos aquí que hablar de las fuentes formales del derecho y en primer lugar de la jurisprudencia, ¿sí? El legislador no puede resolver todos los casos porque si no la legislación sería casuística. Y en nuestro derecho del civil law, por oposición al derecho del common law, en el derecho del common law, ¿sí? Por regla general, el juez está sujeto al precedente, es decir, a una decisión antecedente que los jueces sucesivos deben seguir. Claro que tenemos la ley, el derecho allá objetivo, en fin, pero el peso de la jurisprudencia y el precedente, y sobre todo el precedente, es importantísimo. Pero nosotros, en nuestro ordenamiento, la familia del derecho continental, la familia de Europa continental, la familia que tiene su fundamento en el derecho romano, en el derecho griego, en el derecho alemán, en el derecho español, y nosotros los latinos, desde México hasta la Patagonia, ¿sí? Que somos una comunidad muy grande, por regla general nos denominan del civil law o del derecho continental, por oposición al del common law, ¿sí? Nosotros seguimos fundamentalmente la ley. Está sujeto al imperio de la ley y la Constitución, y la ley es abstracta y no puede resolver todos los problemas. Hay otra familia, entre las tres familias, la familia del derecho de los países socialistas, que desde el punto de vista de las fuentes formales siguen las mismas fuentes formales, ¿sí? Que la familia del derecho continental. Entonces este texto que aparece aquí de la doctrina probable es la materialización o la manifestación de una lucha por el poder en las fuentes del derecho, en la producción del derecho. Digamos que la producción del derecho ha estado básicamente, cuando hablamos del Estado democrático, en manos del legislativo fundamentalmente, ¿sí? La ley es fuente del derecho, ¿sí? La costumbre, la doctrina. Y aquí lo que se empodera es la doctrina probable. Y esto tiene como para señalarles un ejemplo. Miren, cuando se acabó una empresa, Alcalis de Colombia, una empresa muy grande que está en Zipaquirá, que tiene una cantidad de trabajadores, y más o menos todos estaban en condiciones materiales análogas, llevaban más de 10 años trabajando. Entonces, en su oportunidad, contrataron abogados para que presentaran las acciones, porque la empresa cesó, para que fueran reintegrados, para que les dieran la pensión, en fin. Eran múltiples las pretensiones que podían presentar, ¿sí? En primer lugar, el reintegro. En segundo lugar, de manera subsidiaria, si no prosperaba el reintegro, la pensión sanción. En tercer lugar, indemnizaciones, en fin, algunas pretensiones que son incompatibles entre sí porque tienen que ir en pretensiones subsidiarias. Pues bien, cuando fueron a fallar, como el Tribunal de Bogotá es un tribunal grande, el Tribunal Superior de Bogotá, tiene en este momento 21 magistrados, 21 a 27 magistrados en la sala laboral, más o menos otros 21 en la sala civil, unos 30-35 en la sala penal, y también hay una sala de tierras. Entonces, cuando presentaron las controversias, algunos trabajadores, las controversias fueron juzgadas por la sala 1. Más o menos, si ustedes saben que la composición de los jueces plurales en Colombia, la regla general, son 3, ¿no? Y por eso 1 o 3, para desempatar, salvo las cortes que tienen una composición distinta, pero en el universo se busca que sea impar la composición cuando son colegiados para desempatar, porque se aplica el principio de la mayoría absoluta. Bien, entonces a algunos les correspondió de los 21 a la sala 1. De la sala 1 dijo las pretensiones, la sala 2 dio indemnizaciones a algunos, la sala 3 les dio pensión sanción, la sala 3 reintegro, y así cada sala dio. Frente a situaciones análogas, materiales, fallaron de manera diversa.
y es porque el juez está sometido al imperio de la ley, a la autonomía e independencia judicial. Entonces se presta para que controversias similares, de hechos similares, se resuelvan de manera diferente para cada ciudadano. Entonces, eso implica desigualdad, desconfianza en el sistema. Entonces, lo que hace aquí, y un poco acercándose a la familia del common law, donde el juez está sometido por anticipado al precedente, aquí lo que se hace es potenciar esa fuente jurídica en este texto. Nos explicamos acá, cuando hablamos de jurisprudencia, la teoría y la técnica, y la Corte, por ejemplo, lo tiene explicado en una providencia de una unión marital. La Corte Suprema lo explicó en el 2014 en una sentencia de unión marital, porque se formuló un cargo en casación sobre ese particular, ¿sí? Porque no habían aplicado la doctrina probable. Entonces la Corte entró a explicar las palabras jurisprudencia, doctrina probable y precedente. Son tres categorías distintas. Cuando hablamos de jurisprudencia nos estamos refiriendo a la fuente formal del derecho, toda la producción que hacen los jueces en todo el mundo, todas las decisiones judiciales. Y hay criterios encontrados. Algunos dicen que la jurisprudencia únicamente la hacen las cortes o los tribunales. ¿Sí? Nosotros creemos sí, que la jurisprudencia es todo el arsenal de providencias que hacen todos los jueces de todos los sistemas jurídicos. Cuando hablamos de doctrina probable, esa es una creación muy auténtica de la familia del civil law, de nuestra familia. ¿Sí? Llegó el doctor René y aquí estamos discutiendo la teoría del doctor René sobre si se puede formular un código único o no, pero es muy interesante. Doctor René. Bien, entonces, cuando hablamos de doctrina probable, nos estamos refiriendo. En Colombia tiene su génesis en un artículo muy importante, que es el artículo 4 de la ley 169 de 1896. Este texto dice que 3 decisiones de la Corte de Casación sobre un tema de derecho constituyen doctrina probable. Este texto fue objeto de juzgamiento por la Corte lo vino aplicando. Aquí habla de 3 decisiones, es decir, sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable. ¿Sí? En algunas oportunidades se habló de 2, se habló de doctrina legal más probable, y finalmente luego se habló de 5 decisiones. La ley de amparo mexicano, por ejemplo, trae una doctrina constante de 5, es decir, porque estas instituciones de mecanismos para unificar la jurisprudencia y crear líneas jurisprudenciales no son recientes, digamos, son respuestas de la jurisprudencia para potenciar y para tratar de unificar ante casos como los que le señalé, como el que le señalé de Alcalde de Colombia, donde hubo decisiones dispares en circunstancias fácticas análogas. Entonces, ese precepto del artículo 4 trata de solucionar ese problema. Pero finalmente el sistema colombiano adoptó 3. El sistema mexicano, por ejemplo, habla de 5. La ley de amparo es una ley muy importante que controla el tema de las tutelas y de la evaluación nuestra. Y aquí es donde este texto vuelve a aparecer. Ese es en el artículo 4 de la ley 169 de 1896. Significa que haya 3 decisiones sobre un mismo punto del derecho. Y es que la ley no lo dice todo. Y ya señalamos un ejemplo de una doctrina probable de la Corte. Por ejemplo, podríamos señalar el tema penal o el tema civil, que significa la doctrina probable de un punto elemental, como por ejemplo la posesión. Pero la doctrina probable entonces es distinto de jurisprudencia, porque cuando hablamos de jurisprudencia nos estamos refiriendo a todas las decisiones de los jueces. ¿Sí? Cuando hablamos de doctrina probable, a 3 decisiones. Ahora, cuando hablamos de antecedente o de precedente, es la figura típica que utiliza el common law. Bien, de eso hay tratados de los teóricos y de los jueces, tanto de Gran Bretaña como los jueces de la Corte Suprema norteamericanos. Y entonces aquí nos encontramos con varios fenómenos. Basta una decisión, ¿sí? Y para que se convierta en precedente, pues es el segundo juez el que la tiene que utilizar. Y hay unas técnicas especiales, por ejemplo, cuando se puede separar del precedente. Y entonces muchos de esos elementos del precedente se han traído acá. Y por eso la palabra precedente aparece como término utilizado fundamentalmente por la Corte Constitucional. Pero no la van a encontrar, por ejemplo, hasta la Constitución del 91 no la van a encontrar en la literatura, en la jurisprudencia de la Corte Suprema. En la Corte Suprema yo los invito a leer jurisprudencia, casos,
jurisprudencia de casos y hacer una jurisprudencia distinta, no conceptualista de teoría, sino teniendo en cuenta los hechos para construir líneas jurisprudenciales, que es un tema que ameritaría, fíjense el artículo, tratando de hablar del artículo 4 del Código General del Proceso, cómo se nos va el tiempo. Voy a señalarles un ejemplo de doctrina probable sobre un punto concreto y lo que significa doctrina probable, cómo la utilizamos y cómo la debemos utilizar, porque está vigente. Fue objeto de demanda de inconstitucionalidad y la Corte Constitucional mantuvo la exequibilidad del precepto. Es decir, lo ha ajustado a la Constitución y por eso usted en Colombia puede reclamar al juez, oye, tiene que fallar de manera uniforme a como lo hizo acá. ¿Sí? Y eso en la ley 395 aparece y aquí es obligatorio. O sea, ahora se torna obligatorio estudiar la jurisprudencia porque dice el juez, cuando el juez se aparte de la doctrina probable, ¿sí?, estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos. El juez, inclusive la Corte Constitucional, no puede prevaricar, maestro, si usted se separa de la doctrina probable. Voy a señalarles un caso. Ustedes todos hemos leído el Código Civil, ¿verdad? Estamos trabajando el Código Civil en bienes, hemos tenido quienes son abogados y quienes son estudiantes. Pero cuando hablamos de la suma de posesiones, usted no va a encontrar sobre la suma de posesiones unas normas. Si yo digo, vaya y me buscan en el Código General del Proceso o en el Código Civil, en cualquier código, ¿dónde están las normas? ¿Cómo hace el abogado para acreditar la suma de posesiones? No va a encontrar un texto sobre ese particular que le diga, pues la manera como lo hace, ¿quién lo llena? ¿Cuál fuente de conocimiento? La jurisprudencia. Y concretamente, ¿quién lo llena? La doctrina probable. Entonces, ¿qué dice la doctrina probable? Miren, ¿y cómo la modificamos en un ejemplo de cómo modificar? Que les podría hablar de las técnicas de cómo modificar la doctrina probable o cómo modificar el presente, comparando las técnicas del derecho norteamericano y el derecho nuestro. Pues bien, miren, cuando hablamos de la suma de posesiones, la Corte en sus sentencias ha dicho que si usted quiere deducir, es decir, si quiere sumar la posesión del poseedor anterior con el nuevo poseedor de 1 con 2, para completar el tiempo necesario para su capítulo, que tiene que demostrar 3 elementos. El primer elemento que tiene que demostrar es que haya un simple negocio, quiere decir que le usurpó esa posesión. Es el primer elemento para el que usted tiene que demostrar ante el juez, o que el juez, cuando va a tener en cuenta la suma de posesiones, tiene que advertir. ¿Cuál es el segundo elemento que tiene que demostrar? El segundo elemento que he dicho, mire, para el abogado, juez, en la jurisprudencia, para que usted me demuestre que hay, es la doctrina probable, la posesión de la suma de posesión, usted tiene que demostrar que hubo entrega. Es decir, que uno le entregó la casa frente a la cual va a demostrar la prescripción, que se la entregó a 2. Es decir, que hubo entrega. ¿Sí? También de la cesión vamos a encontrar de muchas cosas, de una causal de agravación en materia de homicidio, en fin, sobre rebelión también hay doctrinas probables, sobre el aborto hay doctrinas probables, ¿sí?, en materia laboral, sobre reintegros también, pero sigo aquí con este. Y el tercer elemento, que haya homogeneidad. Es decir, si yo voy a mandar la prescripción de la casa de la carrera 3, número 2340, que no sé cuál sea, o de esa casa, ¿sí?, y quiere aducir suma de posesiones, usted tiene que demostrar identidad, que esa casa era la que tenía 1 y que fue la casa que le entregó a 2. Pero usted no puede demostrar que son 2 casas. Le entregaron una casa y entonces ahora por suma de posesiones demuestra 2 casas porque le van a negar la pretensión. Entonces fíjese que sobre ese particular el Código Civil no llena ese vacío de cómo discuto yo la suma de posesiones. Esta es una doctrina probable, ¿por qué? Porque de este tema la Corte, la Sala de Casación, ha proferido más de 3 decisiones, porque doctrina probable, ¿qué quiere decir? Es una doctrina, unas subreglas, es decir, crea subreglas. Si entendemos que las reglas son las normas jurídicas, lo que hace la doctrina probable es crear algunas subreglas sobre ese punto particular del derecho aplicable para otros casos. Entonces, el juez, cuando va a fallar, ¿sí?, un caso, cuando usted va a discutir doctrina, una suma de posesiones, el juez no le puede interpretar a usted, no le puede crear otros requisitos, o no se puede separar y decir, no señor, aquí no hay suma de posesiones, porque aquí no hubo, por ejemplo, escritura pública de compraventa. Miren,
la Corte venía exigiendo escritura pública para el primer requisito en esta doctrina probable de la posesión. Pues el primer elemento es negocio excesivo. El segundo elemento que estamos señalando es decir, que haya consentimiento, negocio posesor, ¿no? El primer elemento. Y que requiere un negocio único requiere la declaración de voluntad, acuerdo voluntario. Segundo elemento, entrega. Y tercer elemento, identidad. Para el primer elemento, negocio jurídico entre el poseedor 1 y el poseedor 2, la Corte venía exigiendo escritura pública. Es decir, que usted tenía que ir a la notaría y celebrar escritura pública de compraventa de la posesión de 1 a 2. Entonces yo iba al notario y le decía, esto no es venta del bien, es venta de la posesión, donde hacemos esto que A le vende, que 1 le vende a 2. Y con la escritura se la llevaba al juez y le demostraba el negocio. Pues, ¿qué ocurre? La Corte, esta doctrina, ¿sí? En el año 2007 modificó esta doctrina y le introdujo un elemento. ¿Cuál elemento le introdujo? Mire, ¿cómo así que si la posesión es un hecho, la tenemos desde ayer, no tenemos que demostrarla con escritura pública? Basta que con cualquier medio probatorio la demuestre, porque al poseedor, ¿cómo le va a exigir? Entonces usted hoy tiene que demostrar con cualquier elemento probatorio. Y aquí le introdujo esta fecha y nosotros de la doctrina hoy no requiere de la suma de posesiones, no requiere suma. Eso es para significar la trascendencia de este elemento. Podríamos hacer otros ejercicios con algunos para indicar la relevancia de este punto. De manera que aquí en esta parte, para señalarle, ¿sí? El juez, si se quiere separar de esta doctrina, estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera, procederá cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos. Aquí no está planteando un tema de antecedente, de doctrina horizontal. Está aquí el Código General del Proceso de Doctrinaje horizontal, en cuanto que si el juez sobre, por ejemplo, sanción del 20%, o sobre libertad, por ejemplo, en derecho a la infancia y adolescencia de menores, en fin, o sobre cualquier tema, el juez tiene un criterio, ¿sí? El juez no puede de la noche a la mañana variar el criterio, sino tiene que explicarlo razonadamente. Así sea un juez municipal, ¿no? Digamos lo que se llama precedente horizontal. Pero aquí se habla de doctrina, estamos hablando de doctrina de 3 decisiones, ¿sí? Entonces, porque el texto original del artículo 4 de la ley 169, antes del análisis de exequibilidad, lo refería exclusivamente a las salas de casación. Pero en la C836 del 2001 dijo, no, doctrina probable también hace el Consejo de Estado, también hacen los tribunales. Y aquí, de acuerdo a este texto, está señalando también que esta doctrina la puede elaborar también un juez municipal, un juez del circuito, y entonces él tiene que respetar su propia decisión, su propio autoprecedente, y no puede decir, porque aquí vino en el pueblo el señor Pedro Pérez, le falló de esta manera, y aquí viene la señora tal, le falló de otra manera. En el caso, por ejemplo, si estamos hablando de la sanción del 20%, cuando está aplicando el TER, cuando demandamos un ejecutivo por el 20%, cuando es impagado el cheque y estamos cobrando esa sanción. Entonces decir, no, aquí contempla el elemento subjetivo para decir que lo exonero de la sanción, pero aquí con la señora no voy a tener en cuenta el elemento subjetivo, sino que la privo objetivamente, y a mí no me importa que usted no pudo llevar la plata y tenerla disponible en el banco, y por lo tanto tiene que pagar el 20%. O sea, el tema es muy importante frente a 2 derechos fundamentales: el derecho a la igualdad, y frente al tema de construcción de constitución y democracia, y frente al tema de seguridad jurídica de los ciudadanos. Y si hablamos de la globalización, pues obviamente que sí. Una empresa se da cuenta que los jueces no son arbitrarios en sus decisiones, son consistentes en sus decisiones, como lo dice McCormick al hablar de la consistencia, ¿sí? Entonces el empresario va a creer en el país y va a ir a invertir. Y son muchos los aspectos que podemos hablar aquí de este texto, pero para señalar la trascendencia de nosotros. Hay un texto aquí para señalarles que me parece hoy justamente estamos resolviendo un punto de
que está relacionado directamente con el 121. Este tema de la doctrina probable tiene que ver con la oralidad y con el 121. Por ejemplo, el artículo 35 se discute mucho, ¿sí? Frente a qué es lo que deciden las salas. O sea, podríamos tomar muchos aspectos puntuales. ¿Y qué deciden cuando los jueces son colegiados para darles celeridad? Entonces, las salas, por regla general, deciden las sentencias. Antes las salas se tenían que reunir todos los magistrados para decir toda clase de autos. Eso se vino reduciendo y quedó básicamente en 3 autos y todo lo demás lo dicta el ponente. Digamos que todo el propósito que tiene aquí el Código General del Proceso, como nos explicaba ¿sí? Las líneas fundamentales son: 1, la oralidad, ¿sí? Y 2, que es un tema de políticas públicas de resolver pronta y cumplidamente. Yo he estado fundamentalmente fuera de la baranda y dentro de la baranda y aquí en la universidad con un tablero en las universidades. Esas son las actividades que he hecho. Pero, por ejemplo, para señalarles, en el juzgado 21 civil del circuito, yo tenía un proceso y yo tuve que renunciar de abogado, porque llevaba más de 8 años en proceso y no fui 8 años. No alcanzamos, no pudimos notificar el autorización de la demanda. Eso es absurdo y aberrante para un ciudadano. El tema del término es un tema de políticas públicas de resolver pronto y cumplidamente. Y el otro tema central es la oralidad. Hay muchos, son los 2 temas coyunturales que me parecen en este asunto, y que eso implica darle una modificación sustancial a la formación nuestra. Por ejemplo, me gustaría, como dentro del marco de los recursos, tomar el recurso más importante que utilizamos todos los días, y cómo se resuelve el recurso, cómo se tramita rápidamente el recurso de apelación, que digamos que es compatible con el tema de la oralidad y con el tema de la celeridad, para ver cómo se interpone el tema de los reparos concretos, sobre todo frente a sentencias y frente a autos, como frente a sentencias se formulan los reparos concretos, ¿sí? Donde se sustenta que tiene que ser en audiencia, que debe estar el juez allá presente, ¿sí? Y la decisión en segunda instancia, y por dónde está la doctrina probable o antecedentes, porque igualmente no basta, yo puedo hacer valer como decisión para respetar el principio de igualdad un antecedente. Cuando hay una sola decisión, hablamos de un precedente. Un precedente puede ser una o 1000 decisiones sobre un mismo punto que me permitió construir una doctrina o una línea jurisprudencial. ¿Cómo va la línea jurisprudencial? Por ejemplo, del aborto en la Corte Constitucional, o cómo va la línea jurisprudencial del IPAC, o cómo va la línea jurisprudencial. La jurisprudencia, el presente y la acción nos permiten sobre ese particular. Y sobre la apelación podríamos mostrar cómo está esa línea jurisprudencial, mostrando si hay jurisprudencia, si hay precedente o si hay antecedente. Pero del mismo modo, sobre todo, ya que se doctrina probable o antecedente, el juez está en la obligación de observar la decisión anterior, claro, teniendo en cuenta si hay identidad fáctica, si hay identidad en la subregla y si la subregla no ha sido variado por el legislador. Podríamos hablar como de esos temas frente al derecho de igualdad y cómo lo aplicamos, por ejemplo, en los temas que trajo el Código General del Proceso, que son relevantes frente al tema de la construcción de justicia transparente. Yo les quiero agradecer, al doctor Wilson y a ustedes y al doctor René, han venido ustedes a una escuela de derecho fabulosa, de libre pensamiento, ¿sí? Tienen que ser los mejores abogados y las mejores abogadas. Tienen que ser unos jóvenes, unos hombres, unas mujeres, unos hombres luchadores y conquistadores del futuro, porque el futuro lo hacemos nosotros. Y el país que querramos lo vamos a hacer nosotros, no nos pueden hacer otras personas. Bueno, le damos la bienvenida aquí al doctor René Moreno, a los otros secretarios del Centro de la doctora Janet. Muchas gracias por la compañía y esperamos, si tienen preguntas, para que por favor. ¿Una? Bueno, dos preguntas y terminamos. Doctor Luis Fernando Tolosa, le quería hacer una pregunta respecto al recurso de apelación, y es con relación a los reparos concretos. A mí me gustaría saber, que si uno lee el CGP y no es claro si es un deber del ADPO o del juez de primera instancia pronunciarse frente a los reparos concretos.
porque cuando uno lee la disposición de la remisión de los expedientes, dice que una vez recibido el escrito de los reparos concretos, el juez ya podrá remitir el expediente al acto. Pero hay otra disposición que dice que si los reparos concretos no son precisos, el juez declarará desierto el recurso. Entonces, quiero saber si es un deber del juez de primera instancia pronunciarse frente a los reparos concretos, darle como finalmente la admisión al recurso. Mire, su pregunta es muy importante, tiene que ver con la mecánica del recurso de apelación como quedó en el Código General del Proceso. Y hay que distinguir esas fases frente a autos y frente a sentencias. Hablamos únicamente de reparos concretos frente a sentencias. Y frente a sentencias tenemos que distinguir tres etapas centrales, tres grandes etapas. Uno, digamos la interposición del recurso, ¿sí? En primera instancia, la interposición, en primera instancia cuando dicta la decisión ahí, o si es por escrito, ¿sí? La interposición ahí con los reparos, porque puede ser reparo escrita en materia de sentencia. Si estamos en la audiencia, yo formulo los reparos ahí, pero interpongo el recurso. Y empieza a correr el tiempo, yo puedo formular ahí en la misma audiencia los reparos concretos, que es la enumeración de los puntos que voy a discutir. Reparos concretos no son la sustentación. O tiene 3 días para formular los reparos, ¿sí? De manera que ese control de los reparos puede estar si no presentan reparos, y como no lo presentaron, el juez, como tiene que conceder la apelación, tiene que verificar y él puede declarar desierto el recurso en primera instancia. Si los presentó, lo remite, y el superior, cuando llega el negocio al superior, el superior tiene 2 decisiones: inadmite, ¿sí? De sentencias, o admite. Y si admite, hay 3 días que son fundamentales por la celeridad que tiene la oralidad. Ojo, ahí es una providencia pequeñita, la única providencia es que tiene segunda instancia que dictar el juez. Admítase la apelación. Esa palabra admítase la apelación, para por ejemplo quienes trabajan de abogados, litigan sí, o controlan negocios. Ese auto es importantísimo. Importantísimo. ¿Por qué? Porque ocurre que hoy es relevante. Nosotros hemos tutelado magistrados o tribunales o jueces que no han respetado ese auto. ¿Por qué? Porque ese término de 3 días es un derecho de defensa trascendental para pedir pruebas que no se pudieran practicar en segunda instancia. Ustedes entienden que la audiencia es 371 y el 372 es ágil, y el juez concentró las audiencias y en todo se practicó allá, pero no llegaron oficios, no llegaron comunicaciones, muchas pruebas que yo no pude conocer. Entonces mi posibilidad de posicionarme en el negocio probatoriamente de defensa está allí. Entonces, ¿qué hago yo allá? Como no llegaron las pruebas, entonces hay algunas que requieren el consenso de las 2 partes. Eso está por ahí en el 350 o 357 que podrían mirarse cuáles son las hipótesis. Entonces, ese auto, ahí es cuando usted, apenas el juez admite la apelación, admítese la apelación, no dice correcto, ahí, y el juez no puede decir que convoca audiencia y en segunda instancia. No, admite, y esos 3 días son relevantes. Y si el juez no lo respeta, usted puede pedir porque le está adulterando el debido proceso. Y pide las pruebas que no pudo practicar en la audiencia de primera instancia. Entonces, cuando pasan los 3 días, ahí sí que respetó, ahí sí fija fecha para la audiencia, y entonces va la tercera fase de la apelación, que es sustentación, que es en audiencia, que es oral. La sala mayoritaria exige nosotros que el abogado vaya a la audiencia de segunda instancia y que estén los jueces. ¿Sí? Tenemos la unanimidad seríamos todos, pero la mayoría absoluta de los integrantes, mitad, más de la mitad, sí tenemos ese criterio y defendemos, y nosotros invalidamos cuando no se va el abogado a sustentar o cuando no están los jueces. ¿Por qué? Porque es el derecho a ser oído. ¿Sí? Pero entonces, interposición del recurso, luego en materia de sentencias hay formulación de los reparos concretos, que es decir, los puntos relevantes, no es sustentar. Mire, es que aquí no me tomo en cuenta los perjuicios morales, no me tomo en cuenta los perjuicios materiales, es que no tomo en cuenta el testimonio. Es concreto, es distinto de abstracto, no es fundamental, ¿sí? Abstracto es decir, la ley, como están los textos de la ley, no es que una formulación de reparo es que no tuvo en cuenta la prueba.
Eso no es un reparo concreto, porque la prueba es un documento, ¿no? Es que no tuvo en cuenta el documento aquí que prueba la existencia de un contrato a término fijo, o que prueba la promesa de compraventa, porque no existía promesa de compraventa. No tuvo en cuenta el testimonio de Pedro, no tuvo en cuenta. Usted puede hacer reparos de los temas fácticos, de las pruebas, o del tema bien, es que no tuvo en cuenta la suma de posesiones, no tuvo en cuenta el daño inmaterial, no tuvo en cuenta el daño a la vida de relación, no tuvo en cuenta la reparación simbólica. Esos son los puntos que va a discutir en segunda instancia. ¿Sí? Pero, pues una réplica, ¿no? Sí. Si los reparos no son concretos, o sea, existe una liberalidad, digamos, ya es que era en el criterio del juez, pero digamos que el criterio que hemos tenido nosotros es ser benignos frente al punto que de pronto sustentó. Si esa sustentación, si da elementos concretos, se la tenemos como formulación de los reparos concretos. Pero digamos, como usted no tiene tanto tiempo como le explicaba el profesor para hablar, porque son 20 minutos, usted tiene que concretizar y en la audiencia estar atento en su audiencia, tomando nota cómo el juez falló, cuáles son las pruebas que se practicaron. Y el juez dictó la audiencia ahí, entonces usted ya sabe cuáles son los puntos, cuáles pruebas no tuvo en cuenta en la decisión, usted también sabe cuáles son las normas que se van a aplicar. Si está en un tema de accidente de tránsito, usted sabe que tiene que estar gobernado por el tema del daño, el 2356, que es el reclamo, en fin, el tema del segundo. Y entonces usted ya tiene unas disposiciones y usted le formula los reparos, sabe cuál es la prueba y qué fue lo que pidió, en fin. Y si usted tiene mucho problema, dijo, pues, por favor, yo no he entendido la parte, porque lo único que está escrito en la audiencia es la parte resolutiva del fallo. Y si usted no va a apelar, tiene que decir, señor juez, déjenme leer bien la parte resolutiva, porque es una declaración de restitución que no se la van a apelar a usted en una instancia. Ya no va a apelar porque no se apelar en una instancia, ¿no? Mire la parte resolutiva, porque qué tal que le ordenen entregar la casa del vecino cuando quiere pues que le corría la sentencia, ¿sí? Y no el propio de usted. Mire, tú esta otra pregunta. No, son dos preguntas. Usted dijo sí. No, ya, a ver, le decimos que 5, pero en el momento oportuno, solamente levantar la mano. Profe, pues mi pregunta es muy tranquila. Nos mencionaba que existen 3 autos que se pueden como resolver como colegiadamente, ¿verdad? Pero no los mencionó, profe, entonces los podría mencionar con usted. La pregunta que hace aquí es muy importante, que está relacionada con el tema de la apelación, es decir, ¿sí? Y además, ¿por qué ocurre que el Consejo Superior de la Judicatura está sancionando a unos aliados por no conocer correctamente el Código General del Proceso? En el artículo 35 están actualmente tres autos. En el artículo 35, que los voy a leer rápidamente y darle una explicación, por ejemplo, a uno por qué apareció allí, porque tuvieron mucho peso, me parece que las entidades financieras, sí, en este texto. El 35, sí, atribuciones de la sala de decisión y del magistrado sustancial corresponde a las salas. Hay algunos otros que también lo dictan, pero excepcionalmente son estos. Corresponde a la sala de decisión dictar las sentencias. Todas las sentencias las dicta la sala de decisión. Y los autos que decían bueno, la apelación que rechace el incidente de liquidación de perjuicios de condena impuesta en abstracto. Esto es porque, por ejemplo, en un proceso de mínima cuantía embarcó usted una tractomula y el precio de mínima cuantía era de $1.000.000. Y entonces, sobre tanto salario mínimo, y la mula pues, le produce 20 millones mensuales. Entonces estuvo 2 años. Entonces, como el tema puede tener relevancia, llegar a casa según el fíjese que la mínima cuantía por perjuicio se volvió. Por eso hay que tener medidas cautelares. Por eso le dieron ese tema y también porque los bancos muchas veces, pues, el sistema financiero incidió mucho en esto, pero es interesante. O sea, se condenó por perjuicios y luego viene el incidente para concretizarlos de abstracto a concreto y de la liquidación de perjuicios que se resuelve por un auto, ¿sí? Entonces, esa va a ser apelar. O el que rechace la oposición, porque es un tema de la oposición. Están entregando un bien y se rechaza la oposición, pueden existir injusticias, pues la ejecuta, por ejemplo, un inspector o un juez que tiene poca experiencia, entonces se requiere que el superior verifique, porque por ejemplo en una restitución, en un reivindicatorio, en tantas cosas,
en medidas cautelares, y el otro auto a la audiencia de entrega, ¿no? O que resuelva sobre ella. O sea, no quiere tramitar la oposición, usted se opuso a la audiencia y no se la quiere tramitar, o cuando resolvieron y le negaron la oposición también. Esas son las tres providencias. Hay algunas otras que pero ya en casación de recursos extraordinarios, por ejemplo, el auto inadmisible de lo que reporte en norma expresa, pero si se trata de digamos que son regla general, esto es el propósito para que sea más célebre, más ágil el proceso, porque antes tienen que reunirse todo. Además, el Estado pierde dinero cuando tiene que reunir por ejemplo, admitir la apelación. Ese auto que es de ponente, algo que es relevante, para mí es uno de los autos más relevantes en segunda instancia, nosotros como abogados lo pasamos por encima, pero es fundamental, porque es una oportunidad para usted vindicarse si perdió en primera instancia, para que le practiquen pruebas y nosotros nunca nos damos cuenta de eso, y allí es donde nosotros podemos darle la vuelta al proceso. Están programadas para el transcurso del semestre, inclusive durante todo el año. Las jefaturas de área pues estamos encantados precisamente de que podamos contar con estos escenarios. Muchísimas gracias por la participación. Contamos con de pronto más adelante un foro aquí con el doctor Armando Torres, que pudiéramos compartir sobre las diferentes áreas del derecho